Sansa. Sansa acudió al torneo de la mano con la Septa Mordane y Jeyne Poole, en una litera con cortinas de seda amarilla tan finas que se veían a través de ella. Convertían el mundo entero en oro. Al otro lado de los muros de la ciudad, junto al río, se habían plantado 1 millar de tiendas, y el pueblo llano acudía a riadas para presenciar los juegos. Tanto esplendor dejaba Sansa sin aliento. Las armaduras brillantes, los enormes corceles con guardatrapas de oro y plata, los gritos del gentío, los estandartes ondeando en el viento, y los caballeros, sobre todo los caballeros. «Es mejor que en las canciones», susurró cuando se acomodaron en los lugares de que su padre le había prometido, entre los grandes señores y las damas de alcurnia. Sansa llevaba aquel día un vestido precioso, una túnica verde que le resaltaba el castaño rojizo de la melena. Sabía que todos la miraban con aprobación y sonreían. Vieron pasar a caballo a los héroes de 1000 canciones, cada uno más fabuloso que el anterior. Los 7 caballeros de la Guardia Real, excepto Jaime Lannister, lucían armaduras de color de la leche y capas tan blancas como la nieve recién caída. Ser Jaime llevaba capa blanca sí, pero el resto de su indumentaria era de oro de la cabeza a los pies, incluso el yelmo en forma de cabeza de león. También la espada era dorada. Ser Gregor Clegane, la montaña que cabalga, pasó al galope junto a ellos como una avalancha. Sansa recordaba a Lord John Royce, que había visitado Invernalia hacía ya 2 años. Su armadura es de bronce y tiene miles y miles de años. Lleva grabadas unas runas mágicas que lo protegen de todo mal, susurró a Jeyne. La Septa Mordane le señaló a Lord Jason Mallister, vestido de índigo y plata, con alas de águila en el yelmo. Había abatido a 3 banderizos de Rhaegar en el tridente. Las niñas disimularon una risita al fijarse en el sacerdote guerrero Thoros de Mil, con una túnica roja ondeando el viento y la cabeza rapada, hasta que la Septa les dijo que en cierta ocasión había escalado los muros de Pike con una espada llameante en la mano. Sansa no conocía el resto de los jinetes. Había caballeros de los dedos, de Alto Jardín y de las montañas de Dorne, jinetes libres y escuderos recién ascendidos a los que nadie había dedicado canciones. Estaban los hijos más jóvenes de grandes señores y los herederos de las casas menores. Los jóvenes todavía no habían protagonizado grandes hazañas, pero Sansa y Jeyne estaban seguras de que alguna vez sus nombres resonarían por los 7 reinos. Ser Balon Swan, Lord Bryce Caron de las Marcas, el heredero de Bronze John, Ser Andar Royce y su hermano menor, Ser Robar, ambos con armaduras plateadas con incrustaciones en bronce de las mismas runas arcanas que protegían a su padre. Los gemelos, Ser Horas y Ser Hover, cuyos escudos se veía el racimo de uvas que era el emblema de los Redwyne. Burdeo sobre azul, Patrick Mallister, el hijo de Lord Jason, 6 Frey del Cruce, Ser Jared, Ser Hosten, Ser Danwell, Ser Aemon, Ser Theo, Ser Perwyn, hijos y nietos del anciano Lord Warder Frey, y también su hijo bastardo Martin Ríos. Jeyne Poole confesó que le daba miedo el aspecto de Jalar Go, un príncipe exiliado de las Islas del Verano que llevaba una capa de plumas verdes y escarlata sobre una piel negra como la noche. Pero cuando vio al joven Lord Beric Dondarrion, con cabellos como el oro rojo y un escudo negro con el dibujo de un rayo, anunció que estaría dispuesta a casarse con él allí mismo. El perro también participaba en las lides, así como el hermano del rey, el atractivo Lord Renly de Bastión de Tormentas. Jory, Alyn y Harwin representaban a Invernalia al norte. Comparado con los otros, Jory parece un pordiosero, bufó la Septa Mordane. Sansa no tuvo más remedio que darle la razón. La armadura de Jory era de color gris azulado, sin adorno de ningún tipo, y su fina capa gris parecía un trapo sucio, pero hizo un excelente papel. Desmontó a Horas Redwyne en su primera justa y a uno de los Frey en la segunda. En la tercera aguantó 3 enfrentamientos contra un jinete libre, Lothar Brun, cuya armadura era tan austera como la suya. Ninguno de los dos cayó del caballo, pero la lanza de Brun era más firme y sus golpes mejor colocados, y el rey le dio la victoria. A Alyn y a Harwin no les fue tan bien. Ser Meryn de la Guardia Real desmontó a Harwin en la primera justa, y Alyn cayó ante Ser Balon Swan. Las justas duraron todo el día, y hasta bien entrado el ocaso.
Los cascos de los grandes caballos de guerra dejaron el campo convertido en un erial de tierra desgarrada. Sansa y Jane gritaron al unísono una docena de veces cuando los jinetes chocaban y las lanzas saltaban en pedazos, mientras el pueblo llano animaba a sus favoritos. Jane se tapaba los ojos como una niña asustada cada vez que un hombre caía, pero Sansa era más dura. Una gran dama sabía cómo comportarse durante un torneo. Hasta la Septa Mordane advirtió su compostura y le hizo un gesto de aprobación. La actuación del Matarreyes fue excepcional. Descabalgó con facilidad a Ser Andar Royce y a Lord Vice Caron de las Marcas, y luego tuvo un duro enfrentamiento contra el canoso Barristan Selmy, que había derrotado en las dos primeras lides a hombres que eran 30 y 40 años más jóvenes que él. Sandor Clegane y su gigantesco hermano, Ser Gregor la Montaña, también parecían invencibles. Derribaban a un rival tras otro con ferocidad. El momento más aterrador de la jornada se produjo durante la segunda justa de Ser Gregor, cuando acertó con la lanza a un joven caballero del valle, bajo el jorgal de la armadura con tal fuerza que se le clavó en la garganta y lo mató al instante. El joven cayó a menos de 3 metros de donde estaba Sansa. Aún tenía la punta de la lanza de Ser Gregor clavada en el cuello, y la sangre brotaba en latidos lentos, cada uno más débil que el anterior. La armadura del joven era nueva, brillante. El acero, al reflejar la luz, mostraba destellos de fuego a lo largo del brazo extendido. En aquel momento, el sol se ocultó tras una nube y el fuego desapareció. La capa era azul, del color del cielo en un día despejado de verano, con un ribete de medialunas, pero a medida que se empapaba de sangre, la tela se oscurecía y las lunas se fueron tornando rojas una a una. Jane Poole se echó a llorar y se puso tan histérica que la Septa Mordane tuvo que llevársela para que se recupere su compostura. Pero Sansa se quedó ahí, con las manos entrelazadas sobre el regazo, observando la escena con una extraña fascinación. Era la primera vez que veía morir a un hombre. Pensó que también ella debería de estar llorando, pero no le salían las lágrimas. Quizá las lágrimas se le habían agotado llorando por Dama y por Bran. Se dijo que la cosa sería diferente si se hubiera tratado de Jory o Ser Roderick, o de su padre. Para ella, el joven caballero de la capa azul no era nadie, un desconocido del valle de Arryn, cuyo nombre había olvidado nada más oírlo. No habría canciones que lo recordaran, los juglares no gozarían sus hazañas. ¡Qué pena! En cuanto retiraron el cadáver, un muchacho con una pala echó tierra sobre el lugar donde había caído para tapar la sangre. A continuación, se reanudaron las justas. Ser Balon Swan fue el siguiente en caer ante Gregor, y el perro derribó a Lord Renly. La caída de Renly fue tan violenta que pareció salir despedido volando de su caballo, con las piernas en el aire. Su cabeza chocó contra el suelo con un crack claramente audible que hizo que la multitud contuviera el aliento, pero solo se le había roto una púa del asta dorada del yelmo. Lord Renly se puso en pie y el pueblo empezó a victoriarlo, porque el atractivo hermano menor del rey Robert era uno de los favoritos. Con una reverencia elegante, entregó la púa rota al vencedor. El perro dejó escapar un bufido y la lanzó a la multitud. Varios hombres empezaron a pelearse por el pedacito de oro, hasta que Lord Renly se dirigió hacia ellos e impuso paz. Para entonces ya había regresado a la Septa Mordane, pero sola. Le explicó que Jane no se encontraba bien y que la había acompañado de vuelta al castillo. Sansa casi se había olvidado de Jane. Más tarde, un caballero de capa a cuadros se deshonró al matar al caballo de Beric Dondarrion y lo eliminaron del torneo. Lord Benric cambió la silla a otra montura, pero inmediatamente lo derribó Thoros de Myr. Ser Aron Santagar y Lothar Brun se cruzaron 3 veces sin resultado. Después, Ser Aron cayó ante Lord Jason Mallister y Brun ante el hijo menor de Jon Royce, Robar. Al final, solo quedaron 4. El perro y su monstruoso hermano Gregor, Jaime Lannister el Matarreyes y Ser Loras Tyrell, al que llamaban el Caballero de las Flores. Ser Loras era el hijo pequeño de Mace Tyrell, señor de Alto Jardín y guardián del sur. Tenía 16 años, con lo que era el jinete más joven del torneo, pero había desmontado a 3 caballeros de la Guardia Real aquella misma mañana, en sus 3 primeras justas. Era el hombre más atractivo que Sansa había visto jamás. El peto de su armadura estaba repujado y esmaltado para formar un ramo de 1000 flores diferentes, y su corcel blanco como la nieve llevaba una auténtica manta de rosas blancas y rojas.
Después de cada victoria, Ser Loras se quitaba el casco y cabalgaba despacio por el perímetro del campo. Al final, cogía una rosa blanca de la manta y se la lanzaba a alguna hermosa dama de la multitud. Su último enfrentamiento del día fue contra el joven Royce. Las runas ancestrales de Ser Robard no bastaron para protegerlo. Ser Loras le quebró el escudo y lo derribó de la silla con un estrépito aterrador. Robard se quedó tendido en el suelo, gimiendo, mientras el vencedor repetía su recorrido por el campo del honor. Por último, apareció una litera que lo transportó a su tienda, aturdido e inmóvil. Sansa no llegó a verlo, solo tenía ojos para Ser Loras. Cuando el caballo blanco se detuvo ante ella, sintió como si el corazón se le fuera a salir del pecho. A las otras doncellas les habría entregado rosas blancas, pero la que cogió para ella era roja. «Mi dulce señora», dijo, «no hay victoria que sea ni la mitad hermosa que vos». Sansa aceptó la flor con timidez, enmudecida ante aquel despliegue de galantería. El cabello del joven era una cascada de rizos castaños y tenía los ojos como oro líquido. Sansa aspiró la fragancia de la rosa y la conservó entre las manos hasta mucho después de que Ser Loras se alejara. Cuando por fin alzó la vista, había junto a ella un hombre que la miraba. Era bajo, tenía barbita puntiaguda y un mechón de cabello plateado. Era casi tan mayor como su padre. «Debes de ser una de sus hijas», dijo. También tenía unos ojos grises que no sonreían aunque lo hiciera su boca. «Eres una Tully». «Soy Sansa Stark», dijo ella algo incómoda. El hombre lucía una capa gruesa con cuello de pieles y el broche de plata con el que se le cerraba representaba un cinzote. Tenía los modales desenvueltos de un alto señor, pero no lo había visto nunca. «No tengo el honor de conocerlos, mi señor». «Es Lord Peter Baelish, mi niña». La septa Mordane acudió al instante en su ayuda, del consejo privado del rey. «Cuando era joven, tu madre fue mi reina de la belleza», dijo el hombre con voz queda. El aliento le olía a menta. «Has heredado su cabello». Le rozó la mejilla con los dedos al acariciarle un mechón castaño rojizo. De repente se dio media vuelta y se alejó. La luna ya estaba alta en el cielo y la multitud empezaba a cansarse, de modo que el rey decretó que los 3 últimos combates tendrían lugar al mañana siguiente, antes del combate cuerpo a cuerpo. El pueblo regresó a sus hogares comentando las justas que habían visto y los enfrentamientos que tendrían lugar el día siguiente, y la corte se dirigió hacia la ribera para dar comienzo al banquete. Hacía horas que 6 gigantescos huros se estaban girando lentamente en espitas de palo, mientras los pinches de cocina los rociaban con mantequilla y hierbas hasta que la carne chisporroteaba crujiente. Junto a las tiendas se habían instalado mesas y bancos, sobre las que había fresas, hierba dulce y pan recién salido de los hornos. A Sansa y a la septa Mordane se les asignaron lugares de gran honor, a la izquierda de la palestra elevada sobre la que estaban el rey y la reina. Cuando el príncipe Joffrey se sentó a su derecha, sintió un nudo en la garganta. No había vuelto a hablar con ella desde los espantosos sucesos del tridente. Al principio Sansa pensó que lo detestaba por lo que le habían hecho a Dama, pero cuando se le secaron las lágrimas se dijo que en realidad no había sido culpa de Joffrey. La culpa había sido de la reina. A ella era la que tenía que detestar, a ella y a Arya. De no ser por Arya no habría pasado nada malo. Aquella noche no podía sentir nada malo hacia Joffrey. Estaba demasiado atractivo. Llevaba un jubón azul oscuro tachonado con una doble hilera de cabezas doradas de león y se ceñía la frente con una diadema delgada de oro y zafiros. El cabello le brillaba como si fuera de metal. Sansa lo miró y se estremeció, temerosa de que no le hiciera caso, o peor todavía, de que le dijera algo desagradable y tuviera que retirarse de la mesa entre lágrimas. En lugar de eso, Joffrey sonrió y le besó la mano, guapo y galante como los príncipes de las canciones. «Ser Loras tiene buen ojo para la belleza, mi señora». «Fue muy amable», objetó Sansa, tratando de parecer modesta y tranquila, aunque su corazón cantaba. «Ser Loras es un gran caballero. ¿Crees que ganará mañana el torneo, mi señor?» «No», replicó Joffrey. «Mi perro lo derrotará, y si no, mi tío Jaime, y dentro de pocos años, cuando tenga edad para participar en las justas, yo los derrotaré a todos». Alzó la mano para llamar a un criado que llevaba una jarra de vino veraniego helado, y le sirvió una copa. Sansa miró a la septa Mordane con preocupación, pero Joffrey se adelantó y llenó también la copa de la septa, de manera que asintió, le dio las gracias y no añadió ni una palabra más.
Los criados llenaron las copas una y otra vez a lo largo de la noche, pero más adelante Sansa no recordaría haber probado siquiera el vino. No lo necesitaba. Estaba ebria con la magia de la velada, aturdida por el lujo y esplendor, embelesada por las maravillas con las que había soñado toda su vida sin atreverse a albergar la esperanza de ver jamás. Los juglares se sentaban ante la tienda del rey y llenaban el anochecer de música. Un malabarista hacía girar en el aire una cascada de bastones en llamas. El bufón particular del rey, un retrasado al que llamaban Chico Luna, bailaba entre zancos con su traje de 1000 colores y se burlaba de todo el mundo con tan hábil crueldad que Sansa llegó a preguntarse hasta qué punto tenía mermadas sus facultades mentales. Ni la Septa Mordain estuvo a salvo de él. Cuando el bufón cantó una cancioncilla acerca del Septum Supremo, se rió tanto que se derramó encima la copa de vino. Y Joffrey fue la imagen viva de la cortesía. Se pasó la noche hablando con Sansa, la colmó de cumplidos, la hizo reír, le contó los pequeños cotilleos de la corte y le explicó las pullas de Chico Luna. Sansa estaba tan cautivada que olvidó toda cortesía y apenas si dirigió la palabra a la Septa Mordain, que estaba sentada a su izquierda. Mientras tanto, se fueron sirviendo los diferentes platos de la cena: una sopa espesa de cebada y venado, ensaladas de hierba dulce, espinacas y ciruelas con frutos secos por encima, caracoles en salsa de miel y ajo. Sansa no había probado nunca los caracoles, así que Joffrey le enseñó a sacarlos de su concha, y él mismo lo puso primero en la boca. Después sirvieron trucha pescada en el río aquel mismo día, horneada en barro. Su príncipe le ayudó a romper la envoltura sólida para dejar al descubierto el pescado jugoso. Y cuando se sirvió la carne, él mismísimo le ofreció la mejor tajada con una sonrisa seductora. Sansa advirtió que el brazo derecho todavía le molestaba al moverlo, pero en ningún momento se quejó. Más tarde se sirvieron empanados de pichón y criadillas, manzanas asadas que olían a canela y pastelitos de limón bañados en azúcar, pero para entonces Sansa estaba tan llena que apenas si pudo comerse 2 pastelitos, por mucho que le gustara. Estaba decidiendo si se enfrentaría a un tercer pastelillo cuando el rey empezó a gritar. A medida que se iban sirviendo los diferentes platos, el rey Robert había ido levantando la voz. A veces Sansa lo oía reír a carcajadas o rugir órdenes por encima del estruendo de la música y el ruido de los platos y los cubiertos, pero estaba demasiado lejos para entender lo que decía. En aquel momento, en cambio, todo el mundo lo entendió. «No», rugió con una voz que ahogaba el resto de los ruidos. Sansa se quedó boquiabierta al ver que el rey se levantaba, inseguro, con el rostro congestionado. Llevaba en la mano una copa de vino y estaba completamente borracho. «No, no consiento que me digas qué tengo que hacer, mujer», gritó a la reina Cersei. «Aquí el rey soy yo, ¿entendido? Yo soy el que manda y si digo que mañana voy a pelear, es que voy a pelear». Todos los asistentes lo miraban. Sansa se fijó en Ser Barristan y en Renly, el hermano del rey, también en el hombre bajito que antes le había tocado el pelo mientras le hablaba de una manera extraña, pero ninguno hizo ademán de interferir. El rostro de la reina era una máscara tan pálida que parecía esculpida en nieve. Se levantó de la mesa, se recogió las faldas y sin decir palabra se alejó enseguida por sus sirvientes. Jaime Lannister puso una mano en el hombro del rey, pero éste lo empujó hacia atrás. Lannister trastabilló y cayó. El rey se echó a reír con carcajadas ebrias groseras. «Vaya con el gran caballero, todavía te puedo tumbar. No lo olvides, Matarreyes». Se golpeó el pecho con la copa adornada con piedras preciosas, de manera que el vino le salpicó la túnica de seda. «Con mi maza en la mano no hay hombre en el reino capaz de enfrentarse a mí». «Como digas, Alteza», dijo Jaime Lannister, algo forzado después de levantarse y sacudirse el polvo. «Se te ha derramado el vino, Robert», dijo Lord Renly, adelantándose con una sonrisa. «Espera, te traigo una copa». Sansa se sobresaltó cuando Joffrey le puso la mano en el brazo. «Se hace tarde», dijo el príncipe. Tenía una expresión extraña en el rostro, como si no la viera. «¿Hace falta que te acompañe alguien para volver al castillo?» «No», empezó a decir Sansa. Miró a la Septa Mordain y se sobresaltó al ver que tenía la cabeza apoyada en la mesa y dormía con ronquidos suaves, muy propios de una dama. «Es decir, sí, gracias, eres muy amable. Estoy cansada y el camino es tan oscuro, me gustaría que alguien me protegiera». «Perro», llamó Joffrey. Sandor Clegane apareció tan de repente como si hubiera surgido de la noche. Se había cambiado la armadura por una túnica de lana roja, con una cabeza de perro recortada en cuero y cosida en el pecho. La luz de las antorchas hacía que su rostro quemado brillara con un tono rojo mortecino. «Sí, Alteza,
Acompaña a mi prometida al castillo, que nada malo le suceda, le ordenó el príncipe con tono brusco. Y sin ni siquiera despedirse, Joffrey se alejó de ella a zancadas. A Sansa le parecía sentir físicamente la mirada del perro. ¿Creías que Joff te iba a acompañar en persona? Se echó a reír. Su carcajada era como un gruñido de un perro peleando. Ni lo sueñes. La cogió del brazo para ponerla en pie. Sansa no se resistió. Vamos, no eres la única que tiene sueño. He bebido demasiado y puede que mañana tenga que matar a mi hermano. Se echó a reír de nuevo. Sansa, que de repente estaba aterrada, sacudió a la septa Mordain por el hombro para tratar de despertarla, pero solo consiguió que la mujer roncara más fuerte. El rey Robert se había marchado con paso inseguro y de pronto la mitad de los bancos se habían vaciado también. El festín había terminado y con él el sueño. El perro cogió una antorcha para iluminar el camino. Sansa lo siguió. El terreno era rocoso y desigual, y la luz titubeante hacía que pareciera moverse bajo los pies. Avanzaron entre las tiendas. Todas tenían un estandarte y una armadura en el exterior. El silencio se hacía más denso a cada paso. Sansa no soportaba mirar al perro. Le daba miedo, pero le habían educado para mostrarse siempre cortés. Una verdadera dama no haría caso de aquel rostro desfigurado, se dijo. Hoy habéis sido muy valeroso, Ser Sandor, consiguió recitar. Ahórrate los cumplidos vacíos, niño, y el tratamiento cortés, soltó Sandor Clegane con un bufido. No soy ningún caballero. Escupo sobre los caballeros y sobre sus juramentos. Mi hermano es caballero. ¿Te has fijado en él? Sí, susurró Sansa temblorosa. Ha sido muy valeroso, terminó el perro. La niña se dio cuenta de que se burlaba de ella. No había otro que lo superase, consiguió decir al final, orgullosa de sí misma. No había mentido. Tu septa te ha enseñado bien. Sandor Clegane se detuvo de repente en medio de un prado oscuro y desierto. Sansa no tuvo más remedio que detenerse junto a él. Eres como esos pajarillos de las islas del verano, ¿verdad? Uno de esos pájaros parlanchines tan bonitos. Repites todo lo que te han enseñado. Eres descortés conmigo, dijo Sansa, que sentía que el corazón se le aceleraba en el pecho. Y me das miedo. Quiero marcharme ya. No había otro que lo superase, repitió el perro. Desde luego que no. Nadie ha podido superar a Gregor nunca. Ese chico de hoy, el de la segunda justa, qué lástima, ¿no? Lo has visto, ¿verdad? El pobre idiota no pintaba nada en este torneo. No tenía dinero, ni escudero, ni nadie que lo ayudara a ponerse la armadura. Llevaba el jorgal mal ajustado. ¿Crees que Gregor no se dio cuenta? ¿Crees que la lanza de Ser Gregor fue a acertarle ahí por casualidad? Si lo crees, es que tienes la cabeza hueca como la de un pájaro. La lanza de Gregor se clava donde quiere Gregor. Mírame, mírame. Sandor Clegane le puso una mano enorme bajo la barbilla y la obligó a alzar la vista. Se acuclilló ante ella y acercó la antorcha. Bonito espectáculo, ¿verdad? Mírame bien. ¿Es lo que deseas? Lo has estado deseando todo el viaje por el camino real. Pues mírame bien. Le aferraba la mandíbula con dedos de hierro. Tenía los ojos clavados en ella, ojos ebrios, llenos de rabia. Sansa tuvo que mirar. El lado derecho de su rostro estaba demacrado, con el pómulo afilado y un ojo gris bajo la ceja espesa. Tenía la nariz grande y ganchuda y el pelo fino oscuro. Lo llevaba largo y peinado hacia un lado porque en el otro no tenía cabello. El lado izquierdo de su rostro estaba destrozado. De la oreja apenas si quedaba el agujero. El fuego se había encargado de eso. El ojo aún veía, pero la carne de alrededor no era más que un amasijo cicatrizado, negra y dura como el cuero, llena de cráteres y hendiduras que brillaban rojas y húmedas cada vez que movía. En la mandíbula se veía un trozo de hueso, ahí donde el fuego había quemado toda la carne. Sansa se echó a llorar. Él la soltó y tiró la antorcha al suelo. ¿Se te han acabado los cumplidos, niña? ¿Tu septa no te ha enseñado qué decir en estos casos? No obtuvo respuesta. Todos creen que fue algún combate, un asedio, una torre en llamas, un enemigo con una antorcha. Un imbécil me preguntó si me lo había hecho un dragón. La carcajada fue más suave, pero igual de amarga. Te voy a decir qué me pasó, niña. Siguió, una voz en la noche, una sombra que se inclinaba sobre ella hasta que pudo leer el hedor del vino de su aliento. Yo era más pequeño que tú. Tenía 6 años o 7, no sé. Un tallista instaló su taller en la aldea cercana al castillo de mi padre, y para ganarse su favor nos envió regalos. Aquel anciano hacía unos juguetes maravillosos. No recuerdo qué me dio a mí, pero yo quería el regalo de Gregor. Era un caballero de madera, todo pintado. Las articulaciones se movían. Lo podías manejar con cordeles como si luchara. Gregor tenía 5 años más que yo.
Para él aquel juguete no tenía la menor importancia. Ya manejaba una espada, medía 1,80 m y tenía la musculatura de un toro. Así que le robé su caballero, pero no lo disfruté. Te aseguro que no lo disfruté. Estaba muerto de miedo y hacía bien porque me descubrió. En la habitación había un brasero. Gregor no dijo ni una palabra. Me cogió, me sujetó con un brazo y me aplastó la cara contra los carbones del rojo. Y me tuvo así mientras yo gritaba y gritaba y gritara. Ya has visto lo fuerte que es. Incluso entonces hicieron falta 3 hombres para hacer que me soltara. Los septones hablan de los 7 infiernos. ¿Qué saben ellos? Solo alguien que ha sufrido quemaduras como las mías sabe lo que es el infierno. Mi padre dijo a todo el mundo que las sábanas de mi cama se habían incendiado y el maestre me puso ungüentos. ¡Ungüentos! A Gregor también le correspondieron sus ungüentos. 4 años más tarde lo ungieron con los 7 aceites, recitó los juramentos de caballero y Rhaegar Targaryen le dio un golpecito en el hombro y le dijo: «Levantaos, Ser Gregor». La voz ronca fue perdiendo fuerza, se quedó ante ella en silencio, acuclillado. No era más que una forma grande. La noche lo envolvía e impedía ver otra cosa. Sansa oyó su respiración trabajosa. Se dio cuenta de que ya no sentía miedo, sentía compasión. El silencio se prolongó largo rato, tanto que empezó a tener miedo una vez más, pero no temía por él, sino por ella. Le puso una mano en el hombro gigantesco. No era un buen caballero, susurró. El perro echó la cabeza hacia atrás y lanzó un rugido. Sansa retrocedió tan bruscamente que estuvo a punto de caerse, pero él la sujetó por el brazo. No, dijo, no, pajarito, no era un buen caballero. Sandor Clegane no añadió ni una palabra más en todo el camino de regreso. La llevó hasta donde guardaban los carromatos, dijo al cochero que los llevara a la fortaleza roja y subió tras ella. Atravesaron en silencio la puerta del rey y recorrieron las calles iluminadas por antorchas. Abrió la puerta trasera y la guió hacia el castillo, con el rostro quemado, crispado y los ojos llenos de sombras. La siguió por las escaleras de la torre y la acompañó hasta la puerta misma de su dormitorio. «Gracias, mi señor», dijo Sansa con docilidad. «De lo que te he contado esta noche», dijo el perro con voz más ruda que de costumbre, agarrándola por un brazo e inclinado hacia ella. «Si alguna vez se lo cuentas a Joffrey, o a tu hermana, o a tu padre, o a quien sea». «No se lo diré a nadie», susurró a Sansa. «Lo prometo». Con aquello no bastaba. «Si alguna vez se lo cuentas a alguien», terminó, «te mataré». «Eddard, lo he velado yo», dijo Ser Barristan Selmy mientras contemplaban el cadáver del carro. «No tenía a nadie aquí. Me han dicho que su madre vive en el valle». A la luz pálida del amanecer, el joven caballero parecía dormido. En vida no fue atractivo, pero la muerte le había suavizado los rasgos vastos y las hermanas silenciosas lo habían vestido con su mejor túnica de terciopelo. El cuello alto ocultaba los destrozos que la lanza le había ocasionado en la garganta. Eddard Stark miró al muchacho y se preguntó si había muerto por su culpa. Un banderizo de los Lannister lo había matado antes de que Ned tuviera ocasión de hablar con él. ¿Pura casualidad? Ya nunca lo sabría. Hugh fue escudero de Jon Arryn durante 4 años, siguió Selmy. En su memoria, el rey lo nombró caballero antes de emprender el viaje hacia el norte. El chico lo deseaba con todo su corazón. No estaba preparado. Nadie lo está. Ned había dormido poco y mal, y se sentía tan cansado como si tuviera 1000 años. ¿Para que lo nombren caballero? Para que lo maten. Ned lo cubrió con la capa, una tela azul manchada de sangre bordeada de lunas. Cuando la madre preguntara por qué había muerto su hijo, le dirían que había luchado para honrar a la mano del rey. Eddard Stark reflexionó con amargura. Esto es innecesario. La guerra no es ningún juego. Se volvió hacia la mujer que estaba junto al carro. Vestía de gris y tenía el rostro oculto. Solo se le veían los ojos. Las hermanas silenciosas preparaban a los hombres para la tumba, y mirar el rostro de la muerte era un mal presagio. Enviad su armadura al valle. A la madre le gustará conservarla. Vale al menos una pieza de plata, señaló Ser Barristan. El chico se la hizo forjar especialmente para el torneo. Un trabajo sencillo pero de calidad. No sé si habrá terminado de pagar al herrero. La pagó ayer, mi señor, y a un precio muy alto, replicó Ned. Se volvió de nuevo hacia la hermana silenciosa. Envíale la armadura a su madre. Yo trataré con el herrero. La mujer hizo un gesto de asentimiento. Más tarde, Ser Barristan acompañó a Ned a la tienda del rey. El campamento empezaba a despertar. Las salchichas y chisporroteaban sobre las hogueras e impregnaban el ambiente de su olor a ajo y a pimienta.
Los jóvenes escuderos corrían de un lado a otro cumpliendo los encargos de sus señores, mientras bostezan y se desperezaban. Un criado que llevaba un ganso bajo el brazo clavó la rodilla en el suelo al verlos. «Mis señores», murmuró mientras el ganso graznaba y le lanzaba picotazos a los dedos. Los escudos situados ante cada tienda identificaban a sus ocupantes: el águila plateada de Baramar, el campo de ruiseñores de Bryce Caron, el racimo de uvas de los Redwine, el jabalí pinto, el buen rojo, el árbol en llamas, el carnero blanco, la espiral triple, el unicornio púrpura, la doncella bailarina, la víbora, las torres gemelas, el búho con cuernos y por último los blasones niveos de la Guardia Real que brillaban como el amanecer. «El rey tiene intención de pelear hoy en el combate cuerpo a cuerpo», dijo Ser Barristan mientras pasaban junto al escudo de Ser Merrin, que tenía la pintura saltada y un corte profundo, allí donde la lanza de Lord Tyrell había chocado contra la madera al descabalgarlo. «Sí», asintió Ned, sombrío. Jory lo había despertado la noche anterior para llevarle aquella noticia. No era de extrañar que hubiera dormido tan mal. Se dice que las bellezas de la noche se diluyen en el amanecer y que la luz de la mañana repudia a los hijos del vino. Ser Barristan también parecía preocupado. «Eso se dice», asintió Ned, «pero no se aplica a Robert. Cualquier otro reconsideraría lo que dijo en una bravata de borracho, pero Robert Baratheon lo recordará, y si lo recuerda, no se echará atrás». La tienda del rey estaba cerca del agua, y la niebla matutina del río la envolvía en jirones grises. Era la estructura más grande y opulenta del campamento, toda de seda dorada. Junto a la entrada estaba la masa de Robert junto a su inmenso escudo de hierro, en el que se veía el venado coronado de la casa Baratheon. Ned había albergado la esperanza de encontrar al rey todavía en la cama, inmerso en el sueño del vino, pero la suerte no lo acompañó. Cuando llegaron, Robert bebía cerveza de un cuerno pulido y rugía órdenes a los dos jóvenes escuderos que intentaban sin éxito ponerle la armadura. «Alteza», decía uno al borde de las lágrimas, «se os ha quedado pequeña, no os cabe». Siguió intentando ajustarle al jorjal, pero se le cayó al suelo. «Por los 7 infiernos», maldijo Robert, «¿es que lo tengo que hacer todo yo? Malditos mequetrefes, recoge eso, no te quedas ahí mirando, Lancel, recógelo». El chico se precipitó a obedecer y solo en ese momento se dio cuenta el rey de su presencia. «Mira qué par de alcornoques, Ned. Mi esposa insistió que en estos dos me sirvieran de escuderos y son peor que inútiles. Ni siquiera saben ponerme la armadura. Escuderos, ¡ja! No son más que porqueros vestidos de seda». «No es culpa de los chicos», dijo Ned al rey. «Solo necesito echar un vistazo para comprender el problema. Estás demasiado gordo para tu armadura, Robert». Robert Baratheon bebió un largo trago de cerveza, tiró el cuerno vacío a un lado, junto a las pieles con que se abrigaba por la noche, y se secó la boca con el dorso de la mano. «¿Gordo? ¿Gordo, dijo con voz sombría. «¿Te parece esa manera de hablar a tu rey?» Dejó escapar una de sus carcajadas repentina como una tormenta. «Ay, Ned, maldito seas. ¿Por qué tienes razón siempre?» Los escuderos sonrieron nerviosos hasta que el rey se volvió hacia ellos. «Vosotros, sí, los dos, ya habéis oído a la mano. El rey está demasiado gordo para esta armadura. Id a buscar a Ser Aaron Santagar. Dile que necesito que me la arregle. Venga, ¿qué esperáis?» Los chicos tropezaron el uno con el otro con su afán por salir de la tienda. Robert consiguió mantener una expresión severa hasta que se perdieron de vista. Luego se dejó caer en una silla, muerto de risa. Ser Barristan Selmy también se echó a reír. Hasta a Eddard Stark se le escapó una sonrisa, pero los pensamientos sombríos volvieron a imponerse. Se había fijado en los dos escuderos, dos chicos atractivos, rubios y esbeltos. Uno era de la edad de Sansa y tenía largos rizos dorados, y el otro tendría unos 15 años, cabello color arena, la sombra de un bigote incipiente y los ojos verde esmeralda de la reina. «Ay, daría cualquier cosa por ver la cara de Santaga», dijo Robert. «Supongo que tendrá suficiente sentido común como para mandarlos a buscar a otro. Deberíamos tenerlos corriendo todo el día». «¿Esos chicos?», inquirió Ned, «¿son de la familia Lannister?». Robert asintió al tiempo que se secaba los ojos. «Primos, hijos del hermano de Lord Tywin, uno de los muertos, o a lo mejor el que sigue vivo. Ahora que lo dices, no me acuerdo. La familia de mi esposa es muy amplia, Ned. Y muy ambiciosa», pensó Ned. No tenía nada en contra de los dos escuderos, pero le preocupaba que Robert estuviera rodeado por los parientes de la reina de la mañana a la noche. Por lo visto, el hambre de títulos, cargos y honores de los Lannister no conocía límites. «Se dice que anoche tuviste un pequeño altercado con la reina».
Quería prohibirme que participara en el combate cuerpo a cuerpo. Del rostro de Robert había desaparecido todo asomo de alegría. Ahora la condenada debe de estar en morros en el castillo. Tu hermana jamás me habría avergonzado de esa manera. No conociste a Lyanna como yo, Robert, replicó Ned. Viste la belleza de la superficie, no el hierro que había debajo. Ella te habría dicho que no debías tomar parte. ¿Tú también? Preguntó el rey con el ceño fruncido. Estás amargado, Stark. Has vivido demasiado tiempo en el norte. La sangre se te ha helado, pero a mí todavía me corre por las venas. Se dio unos palmetazos en el pecho para demostrarlo. Eres el rey, le recordó Ned. Me siento en ese condenado trono de hierro cuando hace falta. ¿Significa eso que no tengo las mismas necesidades que el resto de los hombres? Un poco de vino de vez en cuando, una chica que grita en la cama, sentir un caballo entre las piernas. Por los 7 infiernos, Ned, quiero golpear a alguien. Alteza, intervino Ser Barristan Selmy, no está bien que el rey participe en el torneo. No sería una competición justa. ¿Quién osaría golpearlos? Pues, Robert pareció sinceramente desconcertado. Cualquiera, claro, si puede, y el último que quede en pie serás tú, terminó Ned. Enseguida se dio cuenta de que Selmy había dado en el clavo. Los riesgos del combate cuerpo a cuerpo eran un aliciente más para Robert, pero aquello lo hería en su orgullo. Ser Barristan tiene razón. No hay un solo hombre en los 7 reinos que se atreva a incurrir en tu ira haciéndote daño. ¿Insinúas que esos cobardes me dejarían ganar? El rey se puso en pie. Tenía el rostro congestionado. No te quepa la menor duda, dijo Ned al tiempo que Ser Barristan Selmy asentía en acuerdo silencioso. Durante un instante, Robert fue incapaz de formular palabra. Tal era la ira que lo invadía. Cruzó la tienda a zancadas, se dio media vuelta, la cruzó de nuevo con el rostro atormentado. Cogió la coraza del suelo y se la tiró a Barristan Selmy en un ataque de rabia muda. Selmy le escribió. Vete de aquí, dijo al final el rey con voz gélida. Vete de aquí antes de que te mate. Ser Barristan se marchó rápidamente. Ned estaba a punto de seguirlo cuando el rey lo llamó. No, Ned, tú quédate. Ned se volvió. Robert cogió el cuerno de nuevo, lo llenó de cerveza de barril que tenía en un rincón y se lo tendió. Bebe, añadió con tono brusco. No tengo sed. Bebe, tu rey te lo ordena. Ned cogió el cuerno y bebió. La cerveza era negra y espesa, tan fuerte que escocía en los ojos. Robert se sentó de nuevo. Maldito seas, Ned Stark, maldito seas Jon Arryn y tú. Y los quería a los dos. ¿Por qué me hiciste esto? Tú deberías haber sido el rey, o Jon. Tú tenías más derechos, Alteza. Te he dicho que bebas, no que discutas. Tú me hiciste rey, así que al menos ten la cortesía de escucharme cuando hablo. Mírame bien, Ned. Mira en qué me he convertido. La realeza, dioses, estoy tan gordo que no quepo en la armadura. ¿Cómo he acabado así? Robert, bebe y calla. El rey está hablando. Te lo juro, jamás estuve tan vivo como cuando peleaba por este trono, ni tan muerto como ahora que lo tengo. Y en cuanto a Cersei, eso se lo debo a Jon Arryn. Después de que me arrebataran a Lyanna, yo no quería casarme, pero Jon dijo que el reino necesitaba un heredero. Me dijo que Cersei Lannister sería un partido excelente, que fraguaría una alianza con Lord Tywin si Viserys Targaryen intentaba recuperar el trono de su padre. El rey sacudió la cabeza. Yo adoraba a ese anciano, te lo juro, pero ahora creo que era más idiota que el chico Luna. Sí, Cersei es hermosa, sin duda, pero tan fría. Por la manera en que se guarda el coño, se diría que tiene entre las piernas todo el oro de Roca Casterly. Oye, si no te vas a beber esa cerveza, dámela. Tomó el cuerno, lo vació de un trago, eructó y se limpió la boca con el dorso de la mano. Siento mucho lo de tu hija, Ned, de verdad. Lo del lobo. Mi hijo mintió, apostaría a lo que fuera. Mi hijo, tú a tus hijos los quieres, ¿verdad? Con toda mi alma, dijo Ned. Pues te voy a contar un secreto, Ned. Más de una vez he soñado con renunciar a la corona. Tomaría un barco que fuera a las ciudades libres. Me llevaría solo la masa y el caballo. Y me pasaría el tiempo entre trifulcas y putas. Para eso nací. El rey mercenario. Los juglares me adoran. ¿Sabes por qué no lo hago? Porque me imagino a Joffrey sentado en el trono y a Cersei a su lado, susurrándole al oído. Mi hijo, ¿cómo he podido engendrar un hijo así, Ned? No es que es más que un niño, dijo Ned con torpeza. No le gustaba el príncipe Joffrey, pero sentía el dolor en la voz de Robert. ¿Ya te has oído de lo indómito que eras tú a su edad? Si el chico fuera indómito no me preocuparía, Ned. Tú no lo conoces como yo. Suspiró y sacudió la cabeza. Bah, quizá tengas razón. Jon a veces se desesperaba conmigo, pero acabé por ser un buen rey. Robert miró a Ned y frunció el ceño al ver que seguía callado. Tienes mi permiso para hablar y darme la razón. Alteza, empezó Ned con cautela.
Venga, di que soy mejor rey que Aerys y asunto concluido, dijo Robert dándole una palmada en la espalda. Eres incapaz de mentir, ni por amor ni por honor, Ned Stark. Todavía soy joven y ahora que estás conmigo, las cosas van a cambiar. Haremos que este reino sea tema de canciones y a los 7 infiernos con los Lannister. Huele a panceta. ¿Quién crees que será el campeón? ¿Te has fijado en el hijo de Mace Tyrell, el caballero de las flores? De un hijo así cualquiera estaría orgulloso. En el último torneo hizo caer al Matarreyes sobre su dorado culo. Tendrías que haber visto la cara que puso Cersei. Me reí hasta que me dolió todo. Renly dice que tiene una hermana, una doncella de 14 años, bella como un amanecer. Desayunaron pan de centeno, huevos de ganso hervidos y un pescado frito con cebollas y panceta, todo en una mesa montada sobre caballetes junto al río. La melancolía del rey se esfumó con las nieblas de la mañana y no pasó mucho tiempo antes de que, comiendo una naranja, empezara a rememorar una mañana en el nido de las águilas cuando ambos eran niños. Había dado a Jon un barril de naranjas, ¿te acuerdas? Solo que estaban podridas, y la mía se la tiré a Dax, y le dio en la nariz. ¿Te acuerdas de él, el escudero de Redford, el que tenía la cara picada? Él me lanzó otra. Antes de que Jon tuviera tiempo ni siquiera de tirarse un pedo, las naranjas volaban por toda la sala principal. Dejó escapar una carcajada estrepitosa e incluso Ned sonrió, recordando la escena. Pensó que aquel era el muchacho con el que había crecido. Aquel era el Robert Baratheon al que conocía, al que quería. Si conseguía demostrar que los Lannister eran los responsables del ataque a Bran, que habían asesinado a Jon Arryn, aquel hombre entendería sus razones. Sería el fin de Cersei y también del Matarreyes, y si Lord Tywin osaba alzarse en Occidente, Robert lo aplastaría como había aplastado a Rhaegar Targaryen en el Tridente. Lo veía todo muy claro. Aquel desayuno le supo mejor que nada de lo que había comido en mucho tiempo. Y después la sonrisa le afloró más a menudo y más fácilmente hasta que llegó el momento de que se reanudara el torneo. Ned se dirigió a la liza con el rey. Había prometido a Sansa que vería los últimos enfrentamientos con ella. La septa Mordane se encontraba enferma y su hija no quería perderse el final de las justas. Antes acompañó a Robert a su lugar y se dio cuenta de que Cersei Lannister había optado por no asistir. Aquello también le infundó esperanzas. Se abrió camino sobre el gentío hasta donde estaba su hija y la encontró justo cuando los cuernos sonaban anunciando la primera justa. Sansa estaba tan absorta que apenas se advirtió su llegada. El primer jinete en presentarse fue Sandor Clegane. Llevaba una capa verde oliva sobre la armadura color gris ceniza. Era, junto con el yelmo en forma de cabeza de perro, su única concesión al adorno. 100 dragones de oro por el Matarreyes, anunció en voz alta Meñique al ver entrar a Jaime Lannister a lomos de un elegante corcel bayo. El caballo llevaba una manta de malla dorada, y Jaime brillaba de la cabeza a los pies. Hasta su lanza era de madera dorada procedente de las Islas del Verano. «Acepto», gritó Lord Renly. «Parece que esta mañana el perro tiene hambre. Hasta los perros hambrientos saben que no deben morder la mano de los que los alimenta», replicó Meñique en tono seco. Sandor Clegane se bajó el visor con un clang audible y ocupó su lugar. Ser Jaime lanzó un beso a alguna mujer que ocupaba un puesto entre el pueblo. Se bajó el visor con suavidad y se encaminó hacia la otra punta de la liza. Ambos apresaron sus lanzas. Ned Stark habría dado cualquier cosa por verlos perder a los dos, pero Sansa observaba la escena ansiosa con los ojos húmedos. La tribuna, erigida a toda velocidad, se estremeció cuando los caballos emprendieron el galope. El perro se inclinó hacia adelante con la lanza firme, pero Jaime se inclinó a un lado con destreza un instante antes del impacto. La punta del arma de Clegane chocó inofensiva contra el escudo dorado con el emblema de león, mientras que la del Matarreyes acertaba en perpendicular. La madera se astilló y el perro tuvo que luchar para no caerse. Sansa contuvo el aliento. La multitud gritó. «Ya estoy haciendo planes para gastar tu dinero», gritó Meñique a Lord Renly. El perro consiguió mantenerse sobre la silla a duras penas. Tiró de las riendas del caballo, lo obligó a dar media vuelta y se dirigió hasta su punto de arranque para el segundo pase. Jaime Lannister tiró la lanza rota y cogió una nueva mientras bromeaba con su escudero. El perro emprendió de nuevo el galope. Lannister hizo lo propio. En esta ocasión, cuando Jaime se inclinó en la silla, Sandor Clegane se inclinó también. Las dos lanzas saltaron en 1000 pedazos y cuando las astillas cayeron al suelo, había un caballo bayo sin jinete y Ser Jaime Lannister dorado y magullado rodaba por tierra.
Sabía que el perro iba a ganar, dijo Sansa. Si sabes quién iba a vencer en el segundo enfrentamiento, le gritó Meñique que le había oído. Dímelo pronto o Lord Renly me desplumará. Ned sonrió. Lástima que el gnomo no esté con nosotros, añadió Lord Renly. Yo habría ganado el doble. Jaime Lannister volvía a estar de pie, pero el recargado casco de león se le había abollado en la caída y no se lo podía quitar. El pueblo lo abucheaba y lo señalaba. Las damas y los caballeros intentaban disimular las risitas sin conseguirlo, y por encima de cualquier otro ruido, Ned oía las carcajadas del rey Robert. Por último, tuvieron que llevarse a León de Lannister a la forja de un herrero ciego y dando tumbos. Para entonces, Ser Gregor Clegane ya había ocupado su puesto en la lisa. Era enorme. Eddard Stark no había visto en su vida a nadie tan gigantesco. Robert Baratheon y sus hermanos eran hombres corpulentos, al igual que el perro, y en Invernalia el mozo de cuadras retrasado, Hodor, los dejaba pequeños a todos, pero el caballero al que apodaban la montaña que cabalga era aún más grande que Hodor. Apenas le faltaba un palmo para medir 2,5 metros. Tenía hombros gigantescos y brazos gruesos como troncos de árboles. Su corcel apenas si parecía un pony entre las enormes piernas embutidas en la armadura, y la lanza que llevaba era en sus manos apenas del palo de una escoba. A diferencia de su hermano, Ser Gregor no vivía en la corte. Era un hombre solitario que rara vez salía de sus tierras, a no ser para una guerra o para un torneo. Había estado al lado de Lord Tywin cuando cayó desembarco del rey. Entonces era un caballero recién nombrado. Apenas tenía 17 años, pero ya resultaba inconfundible por su tamaño y por su ferocidad implacable. Según se rumoreaba, había sido el propio Gregor el que estampó contra una pared el cráneo del príncipe bebé Aegon Targaryen y después había violado a la madre, la princesa dorniana Elia, antes de pasarla por la espada. Eran cosas que no se decían en presencia de Gregor. Ned no recordaba haber cambiado 2 palabras con él. Aunque Gregor había estado en su bando durante la rebelión de Balon Greyjoy, no era más que un caballero entre miles. Lo observó con cierta inquietud. Ned no prestaba atención a las habladurías, pero lo que se comentaba acerca de Ser Gregor era abominable. Estaba a punto de contraer matrimonio por 3ª vez y se decían cosas terribles acerca del destino de sus 2 primeras esposas. Según los rumores, su fortaleza era un lugar sombrío donde los criados desaparecían sin dejar rastro, y ni los perros osaban entrar en las salas. Y había habido una hermana que murió joven en extrañas circunstancias, y el fuego había desfigurado a su hermano, y su padre había muerto en un accidente de caza. Gregor había heredado la fortaleza, el oro y las propiedades de la familia. Su hermano pequeño, Sandor, salió de allí el mismo día en que entró en posesión de todo, y puso su espada al servicio de los Lannister. Se decía que no había regresado a su hogar ni siquiera de visita. Cuando hizo su aparición el Caballero de las Flores, un murmullo recorrió la multitud, y Ned oyó el susurro reveroso de Sansa. «Es tan guapo. Ser Loras Tyrell era esbelto como un yunco. Vestía una armadura de plata increíble, tan pulida que su brillo cegaba, con filigranas de enredaderas negras y diminutos no me olvides azules». El pueblo se dio cuenta al mismo tiempo que Ned de que el azul de las flores provenía de cientos de zafiros. Una exclamación de asombro escapó de miles de gargantas. El muchacho llevaba a los hombros una capa muy pesada, tejida de verdaderos no me olvides, miles de ellos cosidos a una capa de lana. Su montura era una preciosa yegua gris, tan esbelta como el jinete, la imagen viva de la velocidad. El gigantesco semental de Ser Gregor relinchó en cuanto le llegó su olor. El muchacho de alto jardín hizo un movimiento con las piernas, y su yegua empezó a caminar de lado, ágil como una bailarina. Sansa se le agarró del brazo. «Padre, no permitas que Ser Gregor le haga daño», dijo. Ned se fijó en que Sansa llevaba la rosa que Ser Loras le había entregado el día anterior. Jory también le había contado aquello. «Lo que llevan son lanzas de torneo», tranquilizó a su hija. «Las fabrican para que se rompan en cuanto chocan, así nadie resulta herido». Pero recordó al muchachito muerto en el carro con su capa ribeteada de lunas, y las palabras se le marchitaron en la garganta. A Ser Gregor le costaba controlar a su caballo. El semental relinchaba, piafaba y sacudía la cabeza. La montaña lo golpeó cruelmente con la bota de su armadura. El caballo se encabritó y estuvo a punto de derribarlo. El Caballero de las Flores saludó al rey, cabalgó hasta el extremo más lejano de la lisa y apresó
su lanza. Ser Gregor consiguió llevar a su caballo hasta su línea de salida, peleándose con las riendas, y de pronto todo comenzó. El semental de la montaña emprendió el galope, un galope enloquecido mientras que la yegua cargaba con la suavidad de la sed. Ser Gregor alzó el escudo y aprestó la lanza sin dejar de pelear con su discola montura, tratando de que avanzara en línea recta, y de pronto Loras Tyrell estaba encima de él, con la punta de su lanza en el lugar preciso, y al instante siguiente la montaña caía. Era tan enorme que su caballo cayó también, en una maraña de acero y carne. Ned oyó aplausos, vítores, silbidos, gritos de asombro, murmullos emocionados y por encima de todo la risa ronca y áspera del perro. El caballero de las flores tiró de las riendas en el extremo de la lisa. Su lanza no estaba ni astillada. Los zafiros brillaron en el sol cuando se levantó el visor y sonrió. La multitud estaba loca por él. En medio del campo, Ser Gregor Clegane consiguió ponerse en pie hecho una furia. Se arrancó el yelmo y lo estrelló contra el suelo. Su rostro era una máscara de rabia y el pelo le caía sobre los ojos. «¡Mi espada!», gritó al escudero. El muchacho se la llevó corriendo. El semental ya se había puesto en pie. Ser Gregor Clegane mató al caballo de un mandoble, tan feroz que casi seccionó el cuello del animal. En menos de un instante las aclamaciones se convirtieron en gritos de horror. El semental cayó de rodillas y trató de relinchar. Para entonces Gregor se dirigía ya hacia la zona de la lisa donde estaba Ser Loras Tyrell con la espada ensangrentada en la mano. «¡Deténlo!», gritó Ned, pero sus palabras se perdieron con el rugido de la multitud. Todos gritaban y Sansa estaba llorando. Todo sucedió muy deprisa. El caballero de las flores pedía a gritos su espada. Ser Gregor derribó de un golpe a su escudero y agarró las riendas de la yegua. El animal olió la sangre y se encabritó. Loras Tyrell consiguió a duras penas mantenerse sobre la silla. Ser Gregor blandió la espada y asestó un golpe salvaje con ambas manos que acertó al muchacho en el pecho y lo derribó. El corcel huyó y Ser Loras quedó tendido sobre la tierra. Gregor alzó la espada para asestar el golpe definitivo. «Déjalo en paz», dijo una voz ronca al tiempo que una mano de hierro lo apartaba del muchacho. La montaña se giró, mudo de rabia, blandiendo la espada larga en un arco mortífero en el que había puesto su asombrosa fuerza. Pero el perro detuvo el golpe y se lo devolvió, y los dos hermanos pelearon durante lo que pareció una eternidad, mientras los criados ponían a salvo al aturdido Loras Tyrell. Por 3 veces vio Ned a Ser Gregor lanzar golpes brutales contra el yelmo de cabeza del perro, y en cambio Sandor no dirigió ni un solo ataque contra la cabeza desprotegida de su hermano. La voz del rey puso fin a aquello, la voz del rey y 20 espadas. Jon Arryn les había dicho que un buen comandante debía tener una buena voz en el campo de batalla, y Robert había comprobado en el tridente cuán cierto era aquello. «¡Que cese esta locura!», rugió. «Lo ordena vuestro rey». El perro se dejó caer sobre una rodilla. La espada de Ser Gregor hendió el aire, pero por fin pareció recuperar el sentido común. Dejó caer la espada y miró a Robert rodeado por su guardia real y por otra docena de caballeros y soldados. Sin decir palabra, se dio media vuelta y se alejó a zancadas, apartando de un empujón a Barristan Selmy. «Deja que se marche», dijo Robert. Y tan deprisa como había comenzado, todo terminó. «¿Ahora el perro es el campeón?», preguntó Sansa a Ned. «No», respondió él, «tiene que haber una última justa entre el perro y el caballero de las flores». Pero Sansa estaba en lo cierto. Momentos más tarde, Ser Loras Tyrell volvió a la lisa, vestía un sencillo jubón de lino y se dirigió hacia Sandor Clegane. «Os debo la vida. Sois el vencedor, Ser». «No soy ningún ser», replicó el perro, pero aceptó la victoria y la bolsa del campeón, y quizá por primera vez en su vida las aclamaciones del pueblo que le aplaudió mientras salía de la lisa para dirigirse hacia su tienda. Ned y Sansa se encaminaron hacia el prado de tiro con arco, y Meñique, Lord Renly y algunos hombres más le dieron alcance. Tyrell sabía que su yegua estaba en celo, iba diciendo Meñique. «Estoy seguro de que el chico lo tenía todo planeado. Gregor siempre monta sementales grandes y temperamentales, con más ardor que sentido común». Por lo visto, le pareció una idea muy graciosa, no así hacer Barristan Selmy. «En los trucos no hay honor», dijo el anciano rígido. «No habrá honor, pero sí 20.000 piezas de oro», sonrió Lord Renly.
Aquella tarde, un muchacho llamado Angui, un plebeyo desconocido procedente de las marcas de Dorn, ganó la competición de tiro con arco a Sel, Balon Swan y a Yalarco a 100 pasos, cuando el resto de los arqueros ya habían quedado eliminados en distancias más cortas. Ned envió a Alin en busca para ofrecerle un puesto en la guardia de la mano, pero el chico estaba ebrio de vino, victoria y riquezas jamás soñadas y lo rechazó. El combate cuerpo a cuerpo duró 3 horas. Tomaron parte casi 40 hombres, jinetes libres, caballeros sin tierras, escuderos deseosos de labrarse una reputación, lucharon con armas embotadas en un caos de lodo y sangre, formaban pequeños ejércitos que peleaban juntos y luego se dividían a medida que se formaban y rompían alianzas, hasta que solo quedó un hombre en pie. El vencedor fue el sacerdote rojo Toros de Mir, un demente que se afeitaba la cabeza y luchaba con una espada llameante. No era la primera vez que vencía esta clase de combate. La espada llameante asustaba a los caballos de los demás jinetes, y a Toros no lo asustaba nada. El resultado final fueron 3 miembros rotos, una clavícula destrozada, una docena de dedos aplastados, 2 caballos que hubo que rematar, e incontables cortes, esguinces y magulladuras. Ned daba gracias a los dioses porque el rey no hubiera participado. Aquella noche, durante el festín, Eddard Stark se atrevió a albergar más esperanzas que en mucho tiempo. Robert estaba de un humor inmejorable. Los Lannister se habían esfumado y hasta sus hijas se comportaban bien. Jory había llevado a Arya para que tomara parte en la celebración y Sansa habló a su hermana con amabilidad. El torneo ha sido magnífico, suspiró. Deberías haberlo visitado. ¿Cómo te va tu danza? Estoy toda llena de cardenales, informó Arya alegremente al tiempo que le enseñaba con orgullo una enorme magulladura violácea que tenía en la pierna. Debes de bailar fatal, señaló Sansa dubitativa. Más tarde, cuando Sansa se fue a escuchar a un grupo de trovadores que interpretaban la compleja serie de baladas entrelazadas denominada Danza de los Dragones, Ned quiso ver él mismo la magulladura. Espero que Forel no te presione demasiado. Arya se mantuvo en equilibrio sobre una pierna. Cada vez se le daba mejor. Sirio dice que cada herida es una lección, y cada lección te lleva un paso más allá. Ned frunció el ceño. La reputación de Sirio Forel era excelente, y su extravagante estilo bravosiano era perfecto para la estilizada espada de Arya. Pero aún así, hacía pocos días la niña había vagado por el torreón con los ojos vendados, con una tira de seda negra. Le explicó que Sirio le estaba enseñando a ver con los oídos, con la nariz y con la piel, y antes de eso la había tenido haciendo volteretas adelante y atrás. ¿Seguro que quieres seguir con esto, Arya? Mañana vamos a cazar gatos, contestó ella después de asentir. ¿Gatos? Suspiró Ned. Creo que cometí un error al contratar al Braavosi. Si quieres le diré a Jory que se encargue de enseñarte. O también puedo hablar con Ser Barristan. De joven era el mejor espadachín de los 7 reinos. No, replicó Arya, quiero aprender con Sirio. Ned le acarició el pelo. Cualquier maestro de armas pasable podría enseñar a Arya a lanzar y detener estocadas sin tanta tontería con vendas, volteretas laterales y saltos sobre una pierna. Pero conocía demasiado bien a su hija pequeña. Sabía que no valía la pena discutir cuando proyectaba hacia afuera aquella mandíbula testaruda. Como quieras, dijo. Sin duda no tardaría en cansarse de aquello. Pero ten cuidado, ¿eh? Te lo prometo, le aseguró la niña con solemnidad al tiempo que saltaba de la pierna derecha a la izquierda con un movimiento fluido. Mucho más tarde, una vez hubo llegado a sus hijas de vuelta a la ciudad y las hubo dejado en sus respectivos dormitorios, a Sansa con sus sueños y a Arya con sus magulladuras, Ned subió por las escaleras que llevaban a sus habitaciones, en la cima de la Torre de la Mano. Aquel día había hecho calor y el ambiente de la estancia era denso y olía a cerrado. Ned se dirigió hacia la ventana y abrió los pesados postigos para que entrara el aire fresco de la noche. Echó un vistazo al otro lado del patio y advirtió la luz titilante de una vela en la ventana de Meñique. La medianoche había quedado ya muy atrás. Abajo, junto al río, la jarana apenas empezaba a decaer. Sacó la daga y la examinó. El arma de Meñique que Tyrion Lannister había ganado en una apuesta de torneo, enviada para asesinar a Bran, mientras estaba inconsciente. ¿Por qué? ¿Para qué querría el enano matar a Bran? ¿Para qué querría nadie matar a Bran? La daga, la caída de Bran, todo tenía alguna relación con la muerte de Jon Arryn. Lo presentía,
pero las circunstancias de la muerte de Jon seguían siendo tan oscuras como al principio. Lord Stannis no había regresado a desembarco del rey para el torneo. Lysa Arryn protegía su silencio tras los altos muros del nido de las águilas. El escudero había muerto, y Jory seguía investigando por los prostíbulos. No tenía nada, solo al bastardo de Robert. ¿Por qué a Ned no le cabía duda de que el hosco aprendiz del armero era el bastardo del rey? Llevaba los rasgos de los Baratheon grabados en el rostro, en la mandíbula, en los ojos, en aquella mata de cabello negro. Renly era demasiado joven para haber engendrado a un chico de su edad, y Stannis demasiado frío y orgulloso. Gendry era hijo de Robert, pero aún sabiendo aquello, ¿qué había descubierto? El rey tenía más hijos bastardos repartidos por los 7 reinos. Había reconocido abiertamente a uno, un niño de la edad de Bran cuya madre era de alta cuna. El chico estaba como pupilo en Bastión de Tormentas, al cargo del gobernador de la fortaleza de Lord Renly. Recordó la primera vez que Robert había sido padre, cuando él mismo era casi un chiquillo en el valle. Tuvo una hija, una niña preciosa, y el joven señor de Bastión de Tormentas se encargó de su manutención. La visitaba a diario, incluso después de perder todo interés por la madre. A menudo arrastraba a Ned con él, tanto si quería como si no. Aquella niña tendría ya 17 o 18 años, sería mayor que Robert cuando la engendró. El concepto se le hizo muy extraño. A Cersei no le debían de hacer gracia los vaivenes de su señor esposo, pero al fin y al cabo no tenía importancia si el rey engendraba a un bastardo o a un centenar. La ley y el uso reconocían pocos derechos a los hijos ilegítimos. Gendry, la chica del valle, el muchachito de Bastión de Tormentas, ninguno de ellos representaba una amenaza para los hijos legítimos de Robert. Unos golpecitos en la puerta interrumpieron sus cavilaciones. «Aquí hay un hombre que quiere veros, mi señor», dijo la voz de Harwin. «Se niega a dar su nombre». «Que pase», dijo Ned intrigado. El visitante era un hombre recio, con botas agrietadas llenas de barro, una pesada túnica marrón de tejido vasto, una capucha que le ocultaba el rostro y las manos ocultas en las mangas amplias. «¿Quién eres?», quiso saber Ned. «Un amigo», replicó el encapuchado en voz baja extraña. «Tenemos que hablar a solas, Lord Stark». «Puedes marcharte, Harwin», dijo Ned. La curiosidad pudo más que la cautela. Cuando estuvieron a solas en la habitación, con todas las puertas cerradas, el visitante se bajó la capucha. «Lord Varys», exclamó Ned atónito. «Lord Stark», respondió Varys con toda cortesía al mismo tiempo que se sentaba. «¿Puedo pedir algo de beber?» Ned llenó 2 copas con vino veraniego y tendió una a Varys. «Aunque hubiera pasado a medio metro de vos, no te hubiera reconocido», dijo, incrédulo. Jamás había visto al eunuco vestir otra cosa que no fueran sedas, terciopelos y los más ricos damascos, y aquel hombre no olía a lilas, sino a sudor. «Es lo que deseaba con toda mi alma», replicó Varys. «No nos ayudaría en absoluto que ciertas personas supieran que hemos tenido esta conversación en privado. La reina nos vigila de cerca. Este vino es excelente, muchas gracias». «¿Cómo habéis pasado desapercibido para el resto de mis guardias?», preguntó. Porter y Cain estaban apostados en el exterior de la torre, y Alyn en las escaleras. «La fortaleza roja tiene caminos que solo conocen los fantasmas y las arañas». Varys sonrió en gesto de disculpa. «No te entretendré mucho tiempo, mi señor. Hay algunas cosas que debéis estar informado. Eres la mano del rey y el rey es un idiota». El tono empalagoso del eunuco se había esfumado. Su voz era en aquel momento afilada como un látigo. «Si es vuestro amigo lo sé, pero sigue siendo un idiota, y un idiota muerto a menos que no lo salves. Hoy ha faltado poco. Querían matarlo durante el combate cuerpo a cuerpo». «¿Quién?», consiguió preguntar Ned, que durante un momento se había quedado mudo de la sorpresa. «Si de verdad necesitas saber la respuesta a esta pregunta, eres tan idiota como Robert y yo estoy en el bando que no debo». Varys bebió un sorbo de vino. «Los Lannister», dijo Ned. «La reina, no me lo puedo creer, ni siquiera de Cersei, le pidió que no luchara. Le prohibió que luchara, y eso delante de su hermano, sus caballeros y la mitad de la corte. Decidme con sinceridad, ¿cómo se te ocurre una mejor manera de obligar al rey Robert a participar en el torneo?» Ned sintió náuseas. El eunuco tenía razón. Si uno quería que Robert Baratheon hiciera algo, bastaba con decirle que no podía, que no debía. Pero aunque hubiera participado, ¿quién se habría atrevido a matar al rey? «Había 40 jinetes», contestó Varys encogiéndose de hombros. «Los Lannister tienen muchos amigos. En medio del caos, con caballos relinchando, tantos huesos rotos, toros de Mir con esa espada absurda que lleva siempre, ¿quién podría decir que el golpe que mató a su Alteza fue intencionado?»
Se volvió a llenar la copa. Cuando todo terminara, el asesino estaría tránsito de dolor. Casi me parece oír sus sollozos. ¡Qué tristeza! Pero no me cabe duda de que la compasiva viuda se apiadaría del pobre desdichado. Lo ayudaría a ponerse en pie y besaría su frente en gesto de perdón. El buen rey Joffrey no tendría más remedio que indultarlo. El eunuco se pasó un dedo por la mejilla. O quizás Cersei permitiría que Ser Ilyn le cortara la cabeza, un riesgo menos para los Lannister, aunque sería una sorpresa muy poco grata para su amiguito. ¿Conocías todo ese plan y no hiciste nada? Ned estaba airado. Yo controlo rumores, no guerreros. Podías haber acudido antes a mí. Ah, sí, desde luego. Y tú habrías ido a hablar con el rey, ¿verdad? Y cuando Robert supiera del peligro que corría, ¿qué crees que habría hecho? Los habría enviado a todos al infierno y habría participado para demostrar que no tenía miedo, dijo Ned después de meditar un instante. Varys extendió las manos. Tengo que confesarte algo más, Lord Stark. Sentía curiosidad por saber qué ibas a hacer tú. ¿Por qué acudiste a mí? Me pregunta. Y te le diré la verdad, porque no confiaba en vos, mi señor. ¿Que no confiabas en mí? El asombro de Ned fue genuino. En la Fortaleza Roja hay dos tipos de personas, Lord Eddard, dijo Varys. Las que son leales al reino y las que no sienten lealtad más que hacia ellas mismas. Hasta esta mañana no tenía manera de saber en qué grupo pertenecías, así que aguardé, y ahora estoy seguro. Sonrió con una sonrisa regordeta y tensa a la vez, y por un momento su rostro público y su rostro privado fueron el mismo. Empiezo a comprender por qué la reina te tiene tanto miedo. Desde luego que sí. A vos es el que debería temer. No, yo soy lo que soy. El rey me utiliza, pero se avergüenza de ello. Nuestro Robert es muy resuelto y viril, y a los hombres como él no les gustan las serpientes, las arañas ni los eunucos. Si un día Cersei le susurra al oído, mata a ese hombre, Ilyn Payne me cortará la cabeza antes de que tenga tiempo de pestañear. ¿Y quién llorará por el pobre Varys? Ni el norte ni el sur se componen canciones en honor de las arañas. Extendió una mano blanda y rozó el hombro de Ned. En cambio a vos, Lord Stark, creo, no estoy seguro, de que jamás te mandaría a matar, ni siquiera por su reina, y en eso puede residir nuestra salvación. Aquello ya era demasiado. Por un momento, Eddard Stark deseó con todas sus fuerzas volver a Invernalia, a la limpia simplicidad del norte, donde los enemigos eran el invierno y los salvajes de más allá del muro. Pero Robert debe de tener más amigos leales, protestó. Sus hermanos, su esposa, terminó Varys con una sonrisa como una navaja. Sus hermanos detestan a los Lannister. De eso no cabe duda, pero odiar a la reina y amar al rey son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Ser Barristan ama su honor, el gran maestre ama su cargo, y Meñique ama a Meñique. La Guardia Real, un escudo de papel, replicó el eunuco. Por más que quieras, Lord Stark, intenta no poner esa cara de sorpresa. El propio Jaime Lannister es un hermano juramentado de las Espadas Blancas y ya sabemos todos que valen sus juramentos. Los días en que la capa blanca la llevaban hombres como Riam Redwine y el príncipe Aemon, el caballero dragón, solo perviven en las canciones. De los 7 que componen ahora la guardia, el único que es de auténtico acero es Ser Barristan Selmy, y no olvidemos que es viejo. Ser Boros y Ser Meryn pertenecen a la reina en cuerpo y alma, y sobre los demás tengo serias sospechas. No, mi señor, si se desenfundan las espadas, vos seréis el único amigo verdadero de Robert Baratheon. Hay que informar a Robert, dijo Ned. Si lo que dices es verdad, aunque sea solo una parte, hay que informar a Robert enseguida. ¿Y qué pruebas le vamos a presentar? ¿Mi palabra contra la de ellos? ¿Mis pajaritos contra la reina y el matarreyes? ¿Contra sus hermanos y su consejo? ¿Contra los guardianes del oriente y del occidente? ¿Contra todo el poder de Roca Casterly? Por favor, llama directamente a Ser Ilyn, así ahorraremos tiempo. Sé dónde lleva ese camino. Pero si estás en lo cierto, intentarán matarlo de nuevo. Desde luego, asintió Varys, y me temo que más temprano que tarde. Los estás poniendo muy nerviosos, Lord Eddard. Pero mis pajaritos estarán atentos y quizás tú y yo juntos podamos anticiparnos a sus golpes. Se levantó y se echó la capucha sobre la cara. Gracias por el vino. Volveremos a hablar. La próxima vez que me veas en el consejo, intenta tratarme con vuestro desdén habitual. No creo que te cueste demasiado. Y estaba junto a la puerta cuando Ned lo llamó. Varys. El eunuco se volvió. ¿Cómo murió Jon Arryn? Me preguntaba cuánto tardarías en llegar a eso. Decímelo. Lo llaman lágrimas de lis. Es una sustancia muy rara y costosa, transparente y dulce como el agua. No deja rastro.
1000 veces supliqué a Lord Arryn que tuviera un catador. Se lo rogué en esta misma estancia, pero no me hizo caso. Me dijo que esa idea nunca se le pasaría por la cabeza a un hombre de verdad, a un hombre completo. ¿Quién le suministró el veneno? No tenía que saber el resto. Algún amigo querido, alguien que a menudo compartía con él el pan y el vino. No me cabe duda. ¿Pero cuál? Había tantos. Lord Arryn era un hombre bondadoso y confiado. El eunuco suspiró. Había un muchachito. Le debía a Jon Arryn todo lo que tenía, todo lo que era, pero cuando la viuda huyó al nido de águilas junto con todo su séquito, él se quedó en desembarco del rey y prosperó. Siempre me alegro de ver que los jóvenes prosperan en la vida. Su voz volvía a ser de un látigo, cada palabra un golpe. Debía de ser una figura galante en el torneo, ¿verdad? Con la armadura nueva, la capa ribeteada de lunas. Lástima que muriera tan joven y de manera tan inoportuna, antes de que pudieras hablar con él. El escudero, dijo Ned, sentía como si a él también lo hubieran envenenado. Sir Hugh, engranajes dentro de engranajes dentro de engranajes. El corazón le latía a toda velocidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué en estos momentos? Jon Arryn fue la mano del rey durante 14 años. ¿Qué hacía ahora para que lo mataran? Preguntas, replicó Varys al tiempo que salía por la puerta.